Y por supuesto que sí, aquí estamos y bueno, dándole gloria a Dios, glorificando al Señor en esta mañana desde la ciudad de Piedecuesta. Estamos en un clima bastante frío, estamos soportando un aguacero fuerte que ha caído desde ayer, pero aquí estamos, aquí estamos. Hoy vamos a disfrutar de un programa muy maravilloso. Hoy tenemos una invitada muy especial. No se desconecten. Y si usted no ha podido estos días ver diálogos espirituales y ver toda la programación, ahí está, pueden llegar, pueden conectarse y pueden disfrutar poco a poco de las cosas que hemos preparado durante toda esta semana. Pues bien, nuestro invitado especial hoy viene desde la ciudad o está con nosotros desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Es una comunicadora social, quien estaba estudiando una maestría en consejería bíblica en Southern Seminary y se encuentra cursando una certificación en consejería bíblica con ACBC. Desde el año 2015, Gabriela, quien está invitada en el día de hoy, es consejera y participa de la iglesia La Fuente en Quito. Actualmente trabaja en su centro de consejería bíblica y su deseo de la invitada de hoy es ver a las mujeres realmente crecer en amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Y este es un trabajo que ella quiere hacer en toda Latinoamérica, Así que actualmente ha escrito algunos artículos para Coalición por el Evangelio y usted la puede encontrar en Instagram como Gaby-Puente M. Así que ella es la invitada en la mañana de hoy, Gaby Puentes. Gaby, muy buenos días. Buenos días, Ahí Felipe. estamos conectando. Estamos desde Quito. ¿Qué más, Gaby? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios, con la bendición de un nuevo día en la voluntad del Señor. ¿Qué tal está Quito? ¿Está muy fría o está un buen clima delicioso? Bueno, en las mañanas hace sol, pero de tarde ya llueve bastante. Entonces uno tiene que siempre salir con su saco, con su chaqueta, porque uno no sabe cómo el clima va a aparecer. Pero es bueno. Bueno, con Gaby vamos a hablar de un tema que se llama Más allá del dolor, más allá del dolor. Comunicadora social, colega, porque somos comunicadores sociales, colega. Eh, ¿Por qué Gaby Puente tiene la posibilidad de hablarnos del dolor? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos muestra una y otra vez que como creyentes en este mundo lleno de aflicción, nosotros vamos a experimentar el dolor. No es algo opcional, es algo que debido a que Cristo murió por nosotros, Él también nos dice en Pedro que sigamos sus pisadas. Y esto se ve en diferentes pruebas y en diferentes aflicciones. Entonces, el dolor es inevitable, pero la palabra de Dios nos muestra cómo debemos afrontarlo. No es cuestión de cuándo va a venir la aflicción, sino de cómo afrontarla. Y también, bueno, el Señor ha permitido en su soberanía que a lo largo de mi vida hayan situaciones muy difíciles y dolorosas. Así que puedo conversar desde un punto experiencial, pero con el fundamento de la palabra. Justo hoy, hace 12 años, 11 años, mi hermano falleció inesperadamente y fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Y hace más o menos un año y 4 meses, 5 meses, me diagnosticaron con cáncer de mama y estaba en tercera etapa. Yo hice todas las quimioterapias, radioterapias, y claro, son dos situaciones de mi vida que pueden ser extremas, ¿no? Pero que muestran cómo el creyente también sufre aflicción. Y de ahí hay cosas súper chiquitas, como probablemente una situación económica difícil o la pérdida de una relación. Creo que voy a cambiar mis palabras, no son súper chiquitas, sino son diferentes clases de dolores. Así que
Eso creo que es importante saber cómo abordar bíblicamente y cómo enfrentar bíblicamente un sufrimiento. Y para eso hay esperanza en la palabra de Dios. Y tenemos su Santo Espíritu también, y tenemos una comunidad de creyentes que son los medios de gracia que Dios ha provisto al cristiano para poder caminar con fe en esta vida. Qué valiente testimonio. Eh, ya podemos ir enrutando ahora sí el tema. Ya sabemos, Gaby es una comunicadora social, una mujer valiente que está trabajando ahora con mujeres en Quito, he de imaginar en unas circunstancias muy parecidas a la que usted está atravesando, porque nos han vendido siempre el evangelio de que si tú te conviertes en cristiano, todas las cosas se van a resolver. No vas a pasar por ninguna dificultad, no vas a tener ningún dolor. Y el dolor entonces es válido en la vida de un cristiano. ¿Cómo fue ese primer impacto, ese dolor inicial cuando Gaby se entera que tiene cáncer? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque tiene mucha razón. Realmente cuando uno comienza un caminar cristiano, hay bastantes doctrinas que le dicen, es tu mejor vida ahora, es lo mejor que puedes tener, Dios te va a dar posesiones terrenales, ya no va a haber dolor. Y sin embargo, los testimonios que nosotros vemos en la Biblia son de mucho dolor. Sabemos que 11 de los 12 apóstoles, ellos fallecieron, no por causas naturales. Bueno, uno se suicidó, pero Juan es el único que él murió aparentemente por su vejez. Todos los demás fueron perseguidos, torturados y asesinados. Uno ve el caso de Job. Si es que lee el libro de Job, observa que él sufrió pérdida de toda su familia, pérdida de sus posesiones terrenales, incluso la pérdida de su salud. Entonces, creo que es una información que no está bien entregada al decir que el cristiano no sufre, más bien todo lo contrario, el cristiano va a sufrir y esto no lo hace solo. Yo me acuerdo que cuando recibí el diagnóstico, bueno, para hacer un poquito de antecedentes, en mi familia no hay nadie que tiene cáncer, tiene un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Y yo tenía en ese momento 27 años y yo me sentí un día estando en la cama una bolita en el seno derecho y yo dije, bueno, esto es raro, pero no lo tomé a mayores. Y justo en ese tiempo estaba el Ecuador pasando por un paro indígena. Así que todo estaba cerrado. Y bueno, con mi mamá nosotros nos fuimos a una clínica y nos dijeron, sí, no es nada. Mira, por tu edad, porque eres muy joven, por tus antecedentes, porque no es que tienes un diagnóstico previo en tu familia de cáncer de mama y también por tu estilo de vida, porque yo corría, yo hacía ejercicio, yo no es que comía tan mal, pero tampoco comía así súper, súper saludable. Entonces yo lo dejé pasar y sin embargo eso seguía creciendo. Y una ginecóloga me dijo, me fue a otro especialista y ella me dijo como que tú tienes que hacerte una biopsia. Y en la biopsia el resultado fue que era un carcinoma ductal invasivo en etapa 3. Esto quiere decir que el cáncer comenzó en mi seno, pero se regó a mis ganglios en la axila. Entonces fue súper difícil, fue muy duro, fue un momento en el que no entendía por qué y para qué Dios estaba utilizando esto, porque al final, si nosotros somos creyentes, debemos creer lo que dice la palabra acerca de quién es Él, que Él es soberano en todo. No es que, se me escapó por aquí y mira, probablemente eso no fue de Dios. No, todo es en soberanía y planificación de Dios para su gloria y para nuestro bien, conforme a su voluntad. Pero entender esas dos verdades, Él es soberano y Él planifica, y hay sufrimiento y dolor, y es parte de su voluntad, es muy difícil, es muy doloroso,
un diálogo continuo, como vemos que tenía David con el Señor en diferentes salmos, como vemos con Job en todo el libro, como vemos con algunos momentos donde el apóstol Pablo dice, hay una lucha en mi corazón, en mi carne y con el espíritu, de que nosotros debemos lamentarnos por este mundo caído en el que vivimos. Y obviamente no puedo yo decir el Señor no quiere sufrimiento. Yo puedo decir el Señor utiliza el sufrimiento para su mayor propósito, que es hacernos como Cristo, a imagen de Cristo, que nosotros crezcamos para parecernos más a nuestro Salvador. Sin embargo, eso es un proceso de largo de tiempo y de lamento. Y yo creo que los cristianos muchas veces no entendemos que existe una manera bíblica de lamentarse, una queja bíblica y un volver a recordar las promesas y la bendición del Señor. Y me imagino viene un contraste muy fuerte para tu vida, viene un contraste muy fuerte, tengo proyectos de vida, quiero llegar a un proyecto. Uno está armando un proyecto, uno está armando un sueño y de un momento a otro le dicen, quédate quieto. Ese contraste entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios me dice ahora, hay otra expectativa. ¿Cómo llevarlo de tu cerebro a tu corazón? Esa es una muy buena pregunta. Claro, uno se choca con una realidad de un diagnóstico inesperado. ¿Mande? Eres muy joven y estás comenzando con un proyecto como comunicadora social y de pronto el Señor te dice, quieto, quiero que te Sí, quedes quieta, ahora quiero que te dediques a esto. sí, y bueno, en mi mente también yo siempre he deseado casarme, siempre he deseado ser mamá. Y todo este diagnóstico conlleva cuestiones acerca de mi salud y también un historial que si es que yo, en humanamente pensando, si es que yo tengo a alguien, también va a ser parte de esto, o probablemente hay la posibilidad de que no tengamos hijos. Y ese para mí fue creo que el dolor más grande antes de mi profesión o de qué es lo que puedo lograr en mi vida. Lo que fue más difícil fue esta idea de, bueno, Señor, tú me estás diciendo no a una familia, tú me estás diciendo no matrimonio, ¿qué me estás diciendo? Entonces, como tú dices, Felipe, el pensarlo y llevarlo al corazón requiere primero que nosotros podamos ser honestos delante del Señor, porque Él no nos, bíblicamente, Él no nos promete, yo te voy a sanar. Él puede hacerlo, Él es soberano y poderoso y nos ama, pero Él no nos dice, tú vas a ser sano. Él nos dice, tú vas a ser santo. Entonces, lo más importante de todo esto es que nuestra teología, lo que conocemos de quién es Dios y de su plan para nosotros, esté alineado a la Biblia. Y eso podemos comenzar desde antes que venga una situación inesperada, porque no sabemos si hoy estamos bien y mañana venga una catástrofe a nuestras vidas. Entonces, desde ahora debemos alimentarnos con la palabra de Dios, porque al final, si es que nosotros tenemos solo en nuestra mente Juan 3:16, es verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando viene la prueba, no, ese es Filipenses 4:13. Si es que vienen, o tengo los dos, que son los más conocidos, o el Salmo 23, que son verdad, Está pero viene la prueba o viene el dolor, la espada de la palabra va a sacar y va a decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, y ya no tengo cómo informar ese dolor. Entonces, lo primero es como buscar y ver que el Señor da una apertura para que nosotros nos quejemos bien. Así que yo puedo decirles a las personas, mira, ¿cómo das voz a ese sufrimiento? Anda a Salmo 22. Y cuando comenzamos a leer los salmos que se llaman salmos imprecatorios y muchas veces salmos de lamento, en donde uno ve a David o a otros autores ir delante de Dios y decirle palabras como, y voy a leerlo porque me parece importante decirle al Señor, Señor, no estés lejos de mí porque la angustia está cerca, soy derramado como agua
todos mis huesos están descoyuntados, rotos, mi corazón es de cera, se derrite en medio de mis entrañas, me has puesto en el polvo de la muerte y claro, dar voz a nuestras propias oraciones con estas palabras, Señor, me siento que me estás quitando todo, siento que no es justo, Señor, pero tú dices en tu palabra y luego me encanta porque David usualmente va donde Dios, tiene una queja en donde muestra sus sentimientos, muestra lo que está procesando en su mente y luego vuelve a decir, pero tú, Señor, no estás lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, pero tú sálvame, pero tú eres esto, pero tú hiciste esto. Entonces, lo más importante en mi caminar fue que informara mi dolor, porque uno lucha, yo luché bastante con entender cómo un Dios bueno y soberano permite la aflicción en mi vida y no fue la más dolorosa, creo que fue la más dolorosa fue hace 11 años con la muerte de mi hermano, pero al final es cómo informamos ese dolor con la Biblia y con la verdad de que este no es nuestro hogar. O sea, aquí vamos a sufrir aflicción, pero la eternidad es nuestra meta, estar con el Señor es nuestra meta y ser como Cristo es nuestra meta. Así que si es que Él decide en este momento traer o inyectar un poquito de aflicción a nuestra vida, entonces nosotros podemos, como dice en Pedro, regocijarnos porque sabemos que estamos siendo conformados a su imagen y a su semejanza. Y es un proceso que no voy a decir, creo que a veces las personas tienen y yo recibí un poco de eso, la urgencia de resolver el problema y de dar esperanza sin escuchar. Entonces la urgencia era decir, no, pero Dios obra todo para bien, así que dale. O sea, sí, es verdad, Dios obra todo para bien. Sin embargo, en este momento yo necesito entender quién es Dios o en este momento yo necesito que me escuches o yo espero que ser consolada, no enseguida tener una resolución. Y después uno vuelve a ver atrás y dice, en realidad Dios está obrando todo para bien, aunque no fue mi plan. Y creo que si somos creyentes, al final nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y reconocimos que Él es nuestro dueño y Él puede hacer con nuestra vida lo que Él desee. Él no necesita nuestro permiso, Él no necesita, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer. No, Él hace lo que desea con nuestra vida para su gloria y para nuestro mayor bien. Y nuestro mayor bien no es una felicidad terrenal, nuestro mayor bien es una felicidad y un gozo eterno en saber que somos de Él y que estamos caminando para parecernos a Él. Yo sé que todo ese diálogo que nos acaba de presentar Gaby fue muy introspectivo. Llega Gaby, recibe esa información y empieza a tratar de asimilar lo que la ciencia dice frente a lo que la palabra de Dios te dice y empieza ese proceso de introspección de lo que ha ocurrido o de lo que le anuncian a Gaby. Bueno, Gaby, y en ese momento, luego de que tú revisas toda esa información que nos acabas de compartir, ¿qué decisión tomó? ¿Qué dice Gaby? Dice, listo, llegó esto a mi vida y ahora qué? ¿Qué está ocurriendo? Sé que estás colaborando con un portal web como comunicadora, pero también hablamos cuando hablábamos de tu perfil que estás en un proceso de consejería. ¿Qué hace la comunicadora social Gaby Puente en este momento para respaldar ese proceso introspectivo donde analizaste la Biblia frente a la ciencia y comienzas a moverte? ¿Qué hace Gaby en estos momentos? Bueno, la palabra de Dios dice Jeremías, si no me equivoco es Jeremías 17:9, que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y que quién no podrá entender. Entonces luego muestra que Dios es el único que lo entiende y que Él profundiza, pero al mismo tiempo también es una guía para que nosotros veamos a nuestro corazón y claro, en la consejería bíblica es muy básico y fundamental el que antes de una acción existe una motivación y una motivación viene del centro de operaciones de nuestro hombre interior, que es el corazón, donde viene la voluntad, donde vienen los sentimientos, las motivaciones. Entonces,
claro, al tener un diagnóstico así, lo primero que uno hace es pensar, creo que lo primero que uno hace es pensar en, me voy a morir y ahí está, la muerte está cerca y ya. Y uno tiene miedo y uno tiene desesperanza y eso creo que es natural en la experiencia humana. Ahora vemos que uno trata de olvidar o poner en la puerta de atrás todas estas cosas que nos impulsan a buscar a Dios. Pero al escuchar el diagnóstico, porque realmente fue un diagnóstico en el que ya el cáncer comenzó a esparcirse a otros lados e ir a través de exámenes que yo cuento en mi testimonio en el artículo de Coalición, que de una vida sin médicos, sin exámenes, sin doctores, 27 años sin clínicas, sin hospitales y sin planificación médica, pasé todos mis días pensando en qué es lo que va a pasar, en agendando citas, en comprar medicamentos y gracias a la soberanía de Dios, Él proveyó también de diferentes personas para mi enfermedad, pero uno se encuentra en que, bueno, esto es lo que me dicen los médicos y esto es lo que me tengo que enfrentar, ahora un proceso largo de paciencia y de esperar a ver resultados, pero al mismo tiempo, sí, el Señor tiene el el veredicto final. Si su veredicto final es que yo sea sana, gloria a Dios, porque eso es lo que deseo, Señor, que ser sana y no morirme a los 28, 29 años. Pero si su veredicto final es que yo muera y que mi vida sea como un recordatorio de que Él es bueno, entonces gloria a Dios. Yo creo que los cristianos debemos estar en ese punto en el que nosotros debemos decir, como Pablo dijo, si yo vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo, para Cristo muero. Vivir es para Cristo y morir es ganancia. Pero no creo que tenemos en nuestra cultura cristiana una perspectiva correcta de un sufrimiento así. Siempre decimos, no, y yo escuché, y yo agradezco las oraciones y agradezco las oraciones por sanidad que fueron tan importantes. Y el Señor las respondió maravillosamente. Sin embargo, claro, yo no tengo una garantía de decir, no, esto no va a volver, o yo no tengo una garantía de decir, mañana va a pasar otra cosa, o mañana salgo de mi casa y me atropello un carro y me quedo paralítica. No, entonces, ¿cómo yo informo un diagnóstico difícil o lo que dice la ciencia con la verdad de Dios? La verdad es que el Señor va a hacer todo para mi bien, incluso si eso significa darme dolor por un tiempo breve. Y en esta vida, nuestro tiempo, como dice la palabra de Dios, es como un abrir y cerrar de ojos, es como la flor que crece y luego se bota en el horno y se quema y ya. Así es nuestra vida, pero nosotros estamos tan enfocados aquí que muchas veces en la bondad y misericordia de Dios, Él trae situaciones que no podemos controlar para recordarnos nuestra debilidad y recordarnos que Él tiene el control. Y a partir de eso, yo creo que es importante también pensar en lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento, ¿no? Porque la ciencia te dice, o sea, en mi caso fue, vamos a tratar quimioterapia, vamos a tratar radioterapia y vamos a esperar lo mejor, porque la ciencia tampoco garantiza nada. O sea, puede ser un cáncer que me explicaba mi doctor, que yo amo a mi doctor, él es por la gracia de Dios uno de los mejores doctores que yo he podido encontrar. Él me decía, mira Gaby, hoy, o sea, vamos a tratarlo, vamos a dar toda esta batalla y veamos cómo reacciona tu cuerpo, porque los cuerpos reaccionan diferente. Entonces, por un lado, tienes que quitar, ya no comer lo que comías antes, no tienes que fue súper difícil. Son como pequeñas renuncias, ¿no? Pequeños sacrificios para un mayor bien. No tienes que comer como chancho, lácteos, no tienes que comer nada de azúcar. Y yo amo el chancho, yo amo los lácteos. No, tú tienes que comenzar a hacer ejercicio, tú tienes que mantener una vida saludable y cosas así. Entonces hice lo que tenía que hacer y al final mi cuerpo pudo soportarlo y por el otro lado
hice lo que tenía que hacer, lo que el Señor me manda y me ordena en su palabra, que es encontrar en ella la suficiencia para pasar mi enfermedad. Entonces, como cristianos estamos llamados a hacer eso. No voy a decir en, en el nombre de Jesús, esta enfermedad no tiene cabida y no voy a hacer nada de lo que mi doctor me dice. No, o sea, no podemos nosotros Dios espiritualizarlo y también tiene ciencia, ¿no? exacto, exacto. La ciencia no está en contra de lo que Dios es. El Señor utiliza la ciencia y la ciencia explica mucho de lo que el diseño divino ya ha hecho. La ciencia solo muestra las evidencias de una mente inteligente que creó todas las cosas. Entonces, eso puedo decir como mientras caminaba cuál era mi proceso en entender, ok, este es el diagnóstico, este es lo que me dice el especialista, esta es la verdad de quién es Dios y esto es lo que el Señor me promete hacer. Entonces voy a caminar un día a la vez, confiando y esperando en cuál sea su voluntad. Y siendo honesta, Señor, yo no me quiero morir, yo no me quiero, yo aún quiero quedarme en esta tierra. Pero sé que en ti y contigo es mucho mejor, pero ayúdame a poner mi corazón allá y no acá. Entonces, creo que es un diálogo, yo tenía diálogos con el Señor honestos. Y Job, yo quiero leerles una parte de Job que a mí me encantó, creo que fue uno de los libros de la Biblia que para mí me dio de tanto ánimo. Él dice, estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. Me rodearon sus flechas. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Entonces yo decía, wow, Job se está dirigiendo al Señor así. Y uno parece pensar, no, esto no es correcto, esto no puedo dirigirme a Dios así. Pero aquí muestra cómo Job se dirigía a su Salvador, a su Señor, con tanta honestidad, que luego él entiende, después de algunos capítulos, cómo su vida está al final en manos del Señor. Y dice en el capítulo, eso estaba en el capítulo 16, y luego en el 25 dice, en el 19 dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, a quien mis ojos verán y no los de otro. Así que aunque desfallece mi corazón dentro de mí, esta es mi esperanza. Y creo que ese es el proceso de bajar esto, de lo que siento aquí, acá, en ser honestos y obviamente ahí puede uno estar luchando con la tentación de reclamo hacia el Señor, sin volverse. Así que yo podría decir, vamos, podemos hacer una queja santa, pero al mismo tiempo volvernos y decir, como Job lo dijo, como David, como Jeremías lo dijo, Señor, tú eres bueno, tú has demostrado ser bueno, un Dios bueno que me ama y que me conoce profundamente. Tú sigues siendo fiel a tu palabra. Tú me rescatarás y rescatarás mi alma. Y ya, eso creo que es lo más importante entre esta lucha en lo que me dice el mundo, mis médicos y lo que me dice el Señor, que no están desligados, sino son parte de un proceso continuo y junto. ¿Y por qué Gaby Puentes, estudiante de una maestría en consejería bíblica, por qué la decisión de hacer una maestría, qué sé yo, tal vez una maestría en medios digitales, pero decidiste una maestría en consejería bíblica? Luego de que haces todo ese análisis y ese sopeso entre lo de Dios y la ciencia, decides estudiar una maestría en consejería bíblica. ¿Por qué? Bueno, mi iglesia es bastante abierta en lo de la consejería bíblica y provee recursos a Latinoamérica. Y antes yo no sabía que era consejería bíblica, nada, pero ahora podemos ver que muchas veces en el mundo secular nosotros tenemos soluciones
para problemas o para situaciones eternas. Entonces, si es que tú tienes ira o si es que tú tienes desesperanza o si es que te sientes angustiado o en ansiedad, la solución es tratar el comportamiento. Entonces, yo voy a tratar que tú cambies tu comportamiento o cómo te guías en la situación. Así que en vez de tener ansiedad, tú vas a respirar 5 veces o tú vas a tomar medicamentos y se trata el comportamiento. Pero la consejería bíblica muestra que es tan importante y es fundamental que antes de tratar el comportamiento, uno trate el corazón del ser humano. Entonces, el corazón es toda esta parte en la que uno piensa, uno medita, uno desea cosas. Y el corazón, como dice en Santiago 4, es de donde salen los conflictos y las guerras. Y cuando no tiene lo que quieren y codicie cosas, entonces ahí es cuando explota. Podemos decir que nuestro corazón busca siempre adorar algo. Y la consejería bíblica explica cómo el ser humano, después de la caída, después del pecado, siempre está buscando adorar otras cosas. Juan Calvino decía que el corazón es una máquina de ídolos. Entonces, aparentemente, ¡pum!, ya dejo ese ídolo y vuelve otro a subir en el lugar de Dios. Y muchas veces el ídolo somos nosotros mismos. Deseamos y no tenemos. Entonces, la consejería bíblica a mí me mostró desde hace algún tiempo que la solución no era tratar de cambiar mi comportamiento, sino de tratar de cambiar mi corazón. Y eso es un trabajo en conjunto más con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios y la comunidad de creyentes para que nosotros podamos caminar en lo que se llama una santificación progresiva. Entonces, la vida del cristiano, el caminar del cristiano no es, ay, estoy aquí, conozco a Cristo y ¡bum!, ya estoy santificado y encuentro al Señor, ¿no? Lo que nos muestra la palabra de Dios es que es un continuo crecimiento de despojarnos del pecado y de nuestra maldad y de pensamientos que nos impulsan a ver otras cosas como esperanza y como mi seguridad en vez de a Dios, y revestirnos de la confianza y fe y seguridad en quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que cuando viene, y hay varios casos, ¿no? No solo es enfermedad, sino también es como situaciones de ansiedad o de depresión que son bien críticas y que la psicología o tendencias más en el mundo dan una explicación, la palabra de Dios da otra explicación. Y para mí lo más importante es no solo poner la Biblia y el cristianismo en una burbuja de mi relación con Dios privadamente, solo en mi devocional, solo en mi vida, sino que el cristianismo es la verdad total para la realidad total. Entonces, no solo es la verdad total para mi momento en la iglesia, para cuando me siento bien con Dios, para tener relaciones con amigos, para hacer evangelismo, no, sino que el cristianismo también es para mi trabajo como médico, para mi trabajo como incluso psicólogo, para mi vida mientras compro, voy al Supermaxi, bueno, aquí hay un Supermaxi, ¿no? Que es la tienda. Mientras voy al Supermaxi y hago las compras o mientras me converso con esta persona del servicio público que no hace bien su trabajo. Para eso también informa mi cristianismo. Entonces, la consejería bíblica nos ayuda de alguna manera a recordar cuál es el fin de estar en esta tierra y cómo Dios utiliza cada cosa para que, uno, Él sea glorificado y para que, me encanta, les voy a leer Pedro es una carta que también me gusta mucho. Dice en Pedro capítulo 1 en el versículo 6, en el cual, y está hablando de Cristo, de las buenas noticias de quién es nuestro Dios, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por poco tiempo es necesario sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, todas las cosas que nos pasan, un cáncer o la muerte de alguien querido o la depresión o la soledad, todas esas cosas, el Señor, si es que las enfocamos hacia Cristo, Él nos recuerda que son para su alabanza, para su gloria, para su honor. Él nos recuerda que utiliza las aflicciones para
que nosotros cambiemos y nos parezcamos a Él y crezcamos y dejemos todo nuestro pecado y crezcamos en el fruto del Espíritu que dice en Gálatas 5, ¿no? En amor, en paz, paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, en dominio propio. Y también muestra una aflicción, nos muestra que somos débiles, pero prueba nuestra fe y recuerda que nuestra fe es real, que no es como la fe que unas personas tienen en Mahoma o que tienen en el universo o que les va a fallar, sino que nuestra fe es real, que aunque yo pase por pruebas, tengo la convicción de que tengo un Dios que está en control completo de mi vida y que me ama para ayudarme a caminar por este valle que Él ha predispuesto para mi vida. Entonces, creo que es importante que la consejería bíblica sea parte de la vida de nuestras iglesias y del diálogo que tengamos. Y bueno, si es que necesitan recursos, pueden buscar. En Latinoamérica hay bastantes, pero ahorita sí es como que una puerta para poder aconsejar a otros sobre poner su mirada en el Señor y caminar hacia Él. Y a mí me importa y creo que es para un creyente importante también que uno se capacite en tener verdades eternas. Y yo tuve la oportunidad de tener una maestría en marketing digital. Sin embargo, yo dije, Sí. creo que voy, en mi caso, ¿no? Porque no es el caso de todos. En mi caso, voy a perseguir lo que creo que va a ser más útil para algo eterno. Y lo eterno es el Señor, Dios y las personas. Todo lo demás se quema en este mundo. Amén, amén. Y me imagino que en ese proceso de consejería bíblica que estás adelantando en tu ministerio y por supuesto para América Latina, te has encontrado casos muy difíciles como el tuyo, porque Dios obra de esa manera, o sea, hay un propósito en eso. Y a lo mejor casos más complicados que el tuyo. Sí. ¿Cómo ha sido encontrarte con casos que tú dices, Dios mío, qué me imaginar yo que esto podría estar pasando? Uy, no, es muy difícil, es muy duro, y claro, uno piensa que tiene la respuesta para darle a esa persona porque a mí me funcionó, pero uno primero tiene que escuchar y hacer muchas preguntas. La consejería bíblica enseña cómo hacer preguntas, preguntas abiertas y no cerradas, y preguntas que ya no asuman algo, sino preguntas que busquen que la persona muestre qué es lo que está pasando en su corazón. Y yo me acuerdo ahorita de un caso en el que yo no fui parte ni nada por el estilo, pero, pero yo me acuerdo que venía una persona ya con un diagnóstico completamente devastador. No me acuerdo la enfermedad en específico, pero era como que le daban alrededor de 3 meses de vida. Y, y claro, la persona estaba desesperada y angustiada. Y lo primero que yo veo que el Señor provee, y esta persona es creyente, ¿no? Es un cuerpo de hermanos que le abrazan y que le acompañan. Y no sabemos en la iglesia, creo que alguien me decía el otro día, no sabemos cómo sufrir bien en la iglesia o lamentarnos bien. Todas nuestras canciones son verdaderas y son hermosas sobre alabar al Señor y alabar el sacrificio de Cristo y alabar su palabra que es tan importante y alabar quién es Cristo en nuestra vida, pero no hay muchos cantos sobre el sufrimiento, no hay muchos cantos sobre esperamos esa venida del Señor. Entonces esta persona me decía como a mí me gustaría que pudiera haber eso más, como que nuestros ojos o cantos que digan, Señor, este cuerpo nos falla, esta vida es dolorosa, pero tú tienes la esperanza en la eternidad. Y también justo el Señor Él obra de maneras tan espectaculares para enseñar a su pueblo a caminar con otros para su gloria y para testimonio de los incrédulos, porque al final, claro, yo he visto que en situaciones difíciles, en la manera en la que un cristiano que conoce de su palabra, que está bien enfocado en el cuerpo de Cristo y que tiene el Espíritu Santo, el testimonio que da hacia los no creyentes, hacia los incrédulos, es muy, muy poderoso en una fe que,
que se prueba, como decía Pedro, no por, bueno, sabes que te sientes mal y ya, sino por dolor y por fuego para ser más como nuestro Señor y ser testigos de Él en esta tierra. Y creo que por una parte es un evangelismo y yo, bueno, el Señor iba a decir que en mi iglesia últimamente Él ha permitido que tengamos personas, también otra hermana que está sufriendo cáncer, ella ya tiene como el diagnóstico de 20 años y uno ya le ve a ella que cojea porque ya el cáncer está en la cadera o que se coge la cabeza porque el cáncer está en el cerebro. Y ella va y canta enfrente y nos guía a todos en alabanza. ¿Y qué testimonio es el que una persona que está en tremendo dolor, ella pueda guiar a otras personas hacia el Señor? Y ahí, justo hace 2 semanas, bautizamos a un hermano, bueno, porque ahora es nuestro hermano en Cristo, que él sufre de ELA. Entonces, no me acuerdo el nombre completo, esclerosis lateral amiotrófica. Y ELA es una de las peores enfermedades, como que el cuerpo es una cárcel. La mente está en perfecto estado, todo está funcionando bien, pero el cuerpo comienza a paralizarse hasta que lo último es que los ojos son lo que mueven, es lo que Stephen Hawking sufrió. Entonces, este hermano no puede hablar, no puede comunicarse, pero llora cuando escucha de quién es el Salvador y llora cuando escucha que él ha sido rescatado más allá de su cuerpo mortal, sino que él ha sido rescatado su alma. Y creo que hay una importante, creo que es un regalo el ver que hay cristianos que sufren y que sufren bien. Y yo pongo ejemplos de extremos, ¿no? Pero hay ejemplos en consejería más dolorosos, como un engaño de un esposo, como una traición, como una ansiedad o como depresión, que también son bien dolorosos y diferentes dolores y diferentes tipos de grados de dolor, pero al final, para todo la palabra de Dios dice en Tito que es suficiente para para la vida y para la piedad. Entonces, eso creo que es en Pedro, en cambio. Entonces, no importa por qué estemos pasando, nosotros necesitamos recordar que una buena teología, que el cuerpo de Cristo está llamado también a acompañar a los débiles y que el Espíritu Santo va a ser el que nos recuerde esa buena teología y el que mueva ese cuerpo. Así que no estamos solos y no estamos abandonados. Y ahí es cuando la iglesia en conjunto puede tener una participación en medio del sufrimiento. Ajá. Qué bueno. Maravilloso testimonio, Gaby. Es muy impactante conocer todo lo que se ha vivido. Yo quiero que le envíes un mensaje. Todos los que estamos al frente de ministerios, que Dios nos ha colocado líderes de iglesias y de ministerios, pues sabemos de las circunstancias por las que pasan muchas personas. Y a veces ellos creen que son los únicos que están viviendo eso, ¿cierto? Mm. El testimonio que tú nos has dado es muy impactante y yo quiero que tú le envíes un mensaje a esas familias. Este programa queda grabado y se retransmite a través de Senfol Radio. Qué bueno un mensaje para esas familias que están pasando por algún momento, por alguna dificultad y que están viendo como la mejor opción irse de un ministerio, salir de la iglesia y decir yo no quiero saber de Dios, eso no es justo Dios conmigo, porque uno los escucha en testimonio. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, pastor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi vida? Qué rico que le pudieras enviar un mensaje a esas familias que necesitan de ese testimonio que nos acabas de regalar. Sí, yo podría decirles, y pienso en mi familia también, y en otras familias que han pasado por dolor y que están enfrente de ministerios, que primero es duro, es muy difícil y que es un proceso en el que
Uno no puede muchas veces tener las respuestas ahí, pero sí tiene aquel que puso todo nuestro pecado y pagó toda nuestra maldad en la cruz. Que nosotros, yo creo que les diría como ahorita parece y se siente que Dios está siendo injusto. Parece y se siente que Dios está siendo cruel. Sin embargo, la Biblia dice que Él no es cruel, que Él no es injusto, que Él nos ama profundamente. Y ese amor profundo se ve en que Él bajó de los cielos y se hizo hombre como nosotros, comió, vivió, caminó, se cansó como nosotros, siendo Dios, que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, bajó y compartió con nosotros y nos mostró que hay una vida después de esta muerte y que esa es nuestra meta. Y Él murió en una cruz por nuestros pecados, cargando el precio que nosotros teníamos que cargar y lo clavó. Y enfrente de Dios, si es que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros somos justificados por gracia, no porque yo soy buena, no porque leo la Biblia, no porque doy consejerías, no porque oro 3 horas al día, que no lo hago, ¿no? Pero creo que es importante decirles como somos justificados por gracia y solo por gracia. Y este dolor que tú estás pasando o este presión que está ahorita sucediendo en tu ministerio o en tu vida, es una manera para que tú corras al trono de la gracia, que dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote refiriéndose a Cristo, que no haya pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado, y que Él nos entiende en todas nuestras debilidades y en todos nuestros sufrimientos. Así que podemos correr y acercarnos al trono de la gracia y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que deseas? Escúchame. Y yo le aconsejaría a estas personas como que vayan a su palabra, vayan a los salmos de lamento, vayan al Salmo 38, vayan al Salmo 42, vayan al Salmo 22. Y a mí me encanta un libro, bueno, me gustan varios libros, pero a mí me gusta uno específicamente que se llama Orando la Palabra. Entonces dice, por ejemplo, el autor se llama Donald Whitney. El Donald Whitney dice, por ejemplo, tú escoges un salmo, y creo que para personas que están sufriendo, que ya quieren dejar la toalla, unos salmos de lamento son súper necesarios. Entonces, mi idea sería, escoge un salmo y escoge el salmo, por ejemplo, el 30, el 6, que es uno de los salmos más dolorosos. Entonces dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Llorar a través del salmo. Señor, yo siento que ahorita hay a mi alrededor situaciones en las que yo siento ira. Y no es que estamos haciendo un estudio de exégesis, de estudio de la Biblia, del contexto, no, estamos utilizándolo para orar. Entonces, Señor, yo siento que me has reprendido en tu ira. ¿Acaso esto es una reprensión? ¿Acaso esto es porque he hecho algo malo que te deshonra? ¿Acaso esto es porque solo tú quieres que yo crezca y ya? Ten piedad de mí, Señor, ten misericordia, ten gracia, porque no siento tu gracia ni tu misericordia, siento que estás lejos, sáname, porque mis huesos se estremecen, porque mi corazón está enojado o está triste, o yo no entiendo tu voluntad y mi alma está muy angustiada. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta persecución, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo tú vas a como no dar tu justicia desde mi perspectiva? Señor, ayúdame y rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque tú dices en tu palabra que tú eres misericordioso, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres fiel. Y así leer a través de todo el Salmo y expresar los sentimientos por medio de la palabra, ¿no? Y obviamente yo les aconsejaría que puedan buscar a alguien que también sea un cristiano maduro en la fe, que pueda guiarles en ese caminar y en ese proceso, y que muchas veces en el dolor uno toma decisiones muy apresuradas. Entonces que espere, que ore, que busque a alguien del mismo cuerpo de Cristo, de la misma iglesia local, y que solo pueda caminar un día a la vez. Y el Señor va a ir abriendo las puertas y mostrando su voluntad mientras somos obedientes a Él y fieles cada día. Qué bueno, tú dijiste algo muy, muy, muy clave, Gaby, cuando comenzaste el testimonio. Aquella persona
que realmente tenga a Dios como su Señor y Salvador, pero sabemos que este programa va a llegar posiblemente muchas personas que jamás han escuchado de Dios, porque sus padres nunca se han ocupado de hablarles de un Señor poderoso y grande, de un Dios, de un creador, un Dios creativo. Qué rico que pudieran hacer una oración de fe por ellos, que ellos pudieran hacer la oración de fe, como lo dice Juan 1:12, y decir, aquí estoy, Señor, entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Qué tal si recibes ese privilegio de parte de Dios de orar por aquellos que aún no conocen de Dios? Claro, claro. ¿Yo puedo orar ahorita? Claro, esa es la idea. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tú conoces todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Tú eres un Dios que en todo tiene el control, que en todo es rey, que en todo es santo y sabio. Señor, tú eres un Dios amoroso y fiel, que ha enviado a su Hijo Cristo, Dios mismo, a morir en una cruz por nosotros, quitándonos la deuda que teníamos enfrente, porque el mayor problema no es mi enfermedad, Señor, no es nuestros dolores de este mundo, el mayor problema es nuestro pecado, el mayor dolor es nuestro pecado, Señor, y tú eres el que tomó el pecado, tomó su paga, que fue la muerte, y murió por nosotros, lo clavó en una cruz y así saldó nuestra deuda con Dios. Señor, y tú dices en tu palabra que todo aquel que te reconoce como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, tú le darás perdón de pecados y vida eterna. Así que, Señor, como un juez santo, como un juez justo, no puede pasar al culpable por inocente. Tú has hecho a que Cristo sea aquel que lleve nuestro castigo para que nosotros podamos ser justificados y ser vistos como justos delante de tus ojos. Y te pedimos, Señor, que cualquier persona que no conozca del Evangelio y que esté escuchando este programa o que haya creído en un Dios como abuelito, que está ahí solo para escucharnos y darnos lo que queremos, o una perspectiva completamente errónea de quién eres tú bíblicamente. Yo te pido, Señor, que tú muevas sus corazones, que tú muevas sus deseos hacia ti, que tú los llames, porque ¿quién puede hacer, Señor, un muerto? Porque dices tú que estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Un muerto no puede hacer nada, pero tu misericordia llama a las personas hacia ti. Y te pido que cualquiera que esté escuchando este programa pueda escuchar ese llamado irresistible a confiar en Cristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados y caminar una vida poco a poco en santidad, en ser más como Cristo hasta que tú vuelvas, Señor, o hasta que volvamos a ti. Padre, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por las personas que han escuchado o escucharán. Señor, tu obra, tu voluntad en cada una de sus vidas y recuérdales cuán bueno eres, Señor, en medio de su enfermedad, en medio de su tribulación, que todas las cosas, sí, obran para bien, porque nos recuerdan que nuestro mayor bien es Cristo en esta tierra y que todas las cosas son solo ganancias a través de esa fe, Señor, que todas las cosas vienen por añadidura. Así que yo te pido que las personas que estén escuchando esto y que recuerden que tú eres bueno, que piensen en tu bondad, comiencen a hacerse preguntas de su fe y puedan acercarse a ti en oración, pidiéndote, Padre, que tú les rescates y que seas su Salvador. Así que te doy gracias por cada una de ellas que tú ya tienes en tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, amén. Gracias, Gaby. De verdad, fue un gozo haber compartido contigo este espacio de diálogos espirituales. Espero que no sea la única vez, ¿eh? Sí, sí, para mí también. Muchísimas gracias por todas las buenas preguntas. Bueno, me alegra mucho que hayamos disfrutado este espacio y bueno, a todos nuestros oyentes no se desconecten de diálogos espirituales.